Un chaval madrileño que empezó compitiendo con un Seat Panda de la Copa Nacional acabó ganando 2 mundiales de rallies y 30 años después subiéndose a un coche eléctrico para ganar el Dakar con 61 años. Hoy repasamos 10 coches que marcaron la carrera de Carlos Sainz, pero el último de esta lista os va a sorprender, porque no es el coche que todos esperáis. Quedaos hasta el final para entenderlo. Madrid, 1980. Un chaval de 18 años recién salido del colegio de los Padres del Pilar se presenta al Rally Shalimar al volante de un modesto Renault 5TS. No gana nada, apenas termina la prueba, pero algo queda claro desde ese primer kilómetro. Aquel joven, hijo de un notario, no tenía ninguna necesidad económica de meterse en un deporte tan caro y tan peligroso como el rally. Lo hacía porque le apasionaba, punto. De hecho, Carlos Sainz había sido antes un jugador de tenis y de squash de nivel notable, llegando a ser campeón de España juvenil en esta última disciplina. Su familia, de clase acomodada madrileña, imaginaba para él un futuro profesional bien distinto al de piloto de rallies. Una carrera que en la España de finales de los 70 apenas tenía estructura ni recorrido económico. Pero la pasión por los coches y por la velocidad terminó imponiéndose sobre cualquier otra consideración. Y el propio Sainz siempre reconocería después que fueron sus padres quienes, pese a las reticencias iniciales, terminaron apoyando económicamente sus primeros pasos en la competición. Antes de dar el salto a los circuitos con el Renault 5, Carlos Sainz ya se había hecho con un Seat Panda para disputar la Copa Nacional Renault Iniciación, la cantera de pilotos jóvenes de la época. En 1983 se proclama campeón de la zona centro y de la Challenge Centro de Rallies, y al año siguiente repite como campeón de zona, además de clasificarse quinto en el Campeonato de España de Turismos de Producción al volante de un Ford Escort XR3. Un dato que sorprende a muchos. En 1984, Sainz probó también un Opel Manta, con el que logró un segundo puesto en el Rally de Cataluña, la prueba de casa, la que se disputaba entonces por los caminos de Lloret de Mar y las montañas del Montseny. Fue precisamente aquel segundo puesto en Cataluña el que le abrió las puertas de Renault para el Campeonato de España de 1985. Con el Renault 5 Turbo, la versión más agresiva de aquel utilitario francés que tan bien conocían los españoles. Gracias a la fábrica de Renault en Valladolid, Sainz terminó subcampeón esa temporada y también la siguiente. El Renault 5 Turbo no era una máquina cualquiera. Motor central trasero, tracción trasera, turbo soplando con fuerza. Una configuración que exigía al piloto un control absoluto sobre el sobreviraje. Justo la habilidad que Sainz empezaba a pulir en las curvas de tierra y asfalto de la España de mediados de los 80. Aquellos años de Renault coincidieron con la transición española ya consolidada y con una industria del automóvil que empezaba a abrirse a la competencia internacional, después de décadas de monopolio casi total de Seat. Para un joven piloto madrileño, competir con un coche francés fabricado en Valladolid, en la fábrica de Fasa Renault, significaba también ser testigo de primera fila de cómo España dejaba atrás el aislamiento industrial del franquismo. En 1986, la prohibición internacional del Grupo B por motivos de seguridad, tras varios accidentes mortales que sacudieron el mundo del rally, obligó a Sainz a tomar una decisión que cambiaría su carrera para siempre. Seguir con Renault y un discreto Renault 11 Turbo, o aceptar la oferta de un fabricante que le prometía algo mucho más ambicioso, presencia en el campeonato del mundo. Sainz eligió lo segundo. Aquella decisión, tomada con apenas 24 años, revela ya el carácter calculador que definiría toda su trayectoria posterior. En lugar de aferrarse a la comodidad de un equipo que ya conocía bien, prefirió apostar por lo desconocido con tal de acercarse un paso más a su verdadero objetivo: competir contra los mejores pilotos del planeta en las pruebas más prestigiosas del calendario internacional. Esa misma capacidad de tomar decisiones arriesgadas, mirando siempre a largo plazo, más que a la comodidad inmediata, volvería a manifestarse una y otra vez a lo largo de las siguientes 4 décadas de su carrera deportiva. Antes de seguir, escribid en los comentarios desde qué ciudad nos estáis viendo. 1987.
Carlos Sainz ficha por Ford y se sube al Sierra RS Cosworth, un coche que llevaba el sello de una de las colaboraciones más exitosas de la historia del motor. La casa americana Ford poniendo la carrocería y el pequeño taller inglés Cosworth Engineering afinando un motor 4 cilindros turboalimentado de 2 litros capaz de rendir alrededor de 240 caballos en su versión de competición. Ese mismo año debuta también en el Campeonato del Mundo de Rallys, con el Rally de Portugal como primera cita y con un nuevo copiloto que marcaría el resto de su carrera, el gallego Luis Moya. Ford había desarrollado el Sierra RS Cosworth casi como respuesta directa a la necesidad de tener un coche competitivo tanto en circuitos como en rallies, homologando una serie limitada de calle que resultaba obligatoria para poder competir bajo la normativa del Grupo A. La cifra exacta de homologación, 5.000 unidades, convirtió a este modelo en objeto de deseo inmediato entre los aficionados a la conducción deportiva de toda Europa. Y en España, las escasas unidades que llegaron a los concesionarios se agotaron casi de inmediato entre coleccionistas y pilotos aficionados que soñaban con emular a su nuevo ídolo. El Sierra Cosworth le da a Sainz algo que hasta entonces no había tenido: un coche capaz de pelear de tú a tú con los mejores del mundo, aunque todavía no tuviera tracción a las 4 ruedas. Bajo el óvalo azul de Ford, Sainz logra por fin el título nacional de rallies en 1987 y lo revalida en 1988, además de firmar un meritorio 10º puesto en el Campeonato del Mundo, una posición que en aquella época, con apenas un puñado de pruebas disputadas por temporada para un piloto que compaginaba el calendario nacional con incursiones puntuales al Mundial, resultaba todo un logro. Para entender lo que suponía este ascenso hay que situarse en la España de finales de los 80. El país acababa de entrar en la Comunidad Económica Europea en 1986. El mercado del automóvil se abría de golpe a marcas que antes apenas tenían presencia, y una generación entera de aficionados españoles empezaba a seguir el rally por televisión gracias a las retransmisiones de televisión española. Ver a un piloto español competir de igual a igual contra escandinavos y finlandeses, tradicionalmente considerados los reyes indiscutibles de la tierra y la gravilla, era una novedad que llenaba de orgullo a una afición acostumbrada, hasta entonces, a mirar el automovilismo internacional desde la distancia. El Sierra Cosworth, con su llamativo alerón trasero de doble plano, apodado cariñosamente por los aficionados ingleses como Whale Tail, cola de ballena, se convirtió también en un icono de calle, una versión homologada para circular, vendida en España a un precio que rondaba los 3,5 millones de pesetas, una cifra equivalente hoy a más de 40,000 euros ajustando la inflación, un precio que solo podía permitirse una minoría, pero que despertaba el sueño de miles de aficionados que se conformaban con verlo pasar por la carretera. Sainz, con este coche, había dejado de ser una promesa nacional para convertirse en un piloto observado de cerca por los grandes equipos internacionales. El propio Sainz reconocería años después que aquellos primeros años con Ford, marcados por el aprendizaje constante junto a Luis Moya, resultaron determinantes para forjar el estilo de conducción que le acompañaría durante el resto de su carrera. Una aproximación metódica, casi de ingeniero, en la que cada tramo cronometrado se estudiaba con la misma meticulosidad que un examinador universitario dedicaría a corregir un ejercicio. Esta filosofía, tan alejada del instinto puro que caracterizaba a otros pilotos de su generación, terminaría convirtiéndose en la seña de identidad que los aficionados españoles asociarían para siempre con el propio nombre de Carlos Sainz. 1989. Toyota ficha a Carlos Sainz para su equipo oficial, el Toyota Team Europe, dirigido desde Colonia por el ingeniero sueco Ove Andersson, expiloto él mismo y una de las figuras más respetadas de la organización deportiva del rally europeo. El coche es el Celica GT Fur, chasis EST-165, con motor 3S GTE, 4 cilindros, 2 litros, turbo y tracción total, capaz de rendir alrededor de 224 caballos en su configuración homologada de Grupo A. Sainz se adapta con una rapidez que sorprende hasta a sus propios ingenieros, sobre todo en tierra, un terreno donde tradicionalmente se consideraba que los pilotos del sur de Europa partían en desventaja frente a los escandinavos.
Aquel primer año completo con Toyota, en 1989, Sainz suma 3 podios en 7 carreras disputadas, un resultado que convence a la dirección del equipo de que el español merece toda la confianza para asaltar el título al año siguiente. Los propios ingenieros de Toyota destacarían después la capacidad de Sainz para transmitir información técnica precisa sobre el comportamiento del coche, una habilidad que resultaría decisiva para perfeccionar el reparto de la tracción a las 4 ruedas y la respuesta del motor turboalimentado en terrenos tan distintos entre sí como el asfalto helado de Montecarlo o el barro africano del Safari. El 6 de junio de 1990 llega el momento que cambiaría para siempre el automovilismo español. Carlos Sainz y Luis Moya ganan el Rally de Acrópolis en Grecia, la primera victoria de un piloto español en la historia del Campeonato del Mundo de Rallys. Ese mismo año suman también triunfos en Nueva Zelanda, en el 1000 Lagos de Finlandia, rompiendo un dominio nórdico de 40 años en esa prueba tan exigente, y en el RAC de Gran Bretaña. Con esa cosecha, Sainz se proclama campeón del mundo, el primer español en lograrlo y de paso también campeón de Asia-Pacífico esa misma temporada. Conviene detenerse un momento en lo que significaba aquello para España. El país vivía todavía la resaca del boom económico de finales de los 80. La marca Repsol empezaba a patrocinar deporte de alto nivel como estrategia de proyección internacional y de repente un madrileño ganaba el título más importante del rally mundial, un deporte que hasta entonces parecía terreno exclusivo de fineses, suecos y algún italiano. Las hazañas de Sainz llegaban a los telediarios nacionales con una repercusión mediática que ningún piloto de rallies español había tenido antes, comparable únicamente guardando las distancias, a lo que unos años antes había supuesto Ángel Nieto en el motociclismo. En 1991, Sainz queda subcampeón por detrás del finlandés Juha Kankkunen, perdiendo el título en la última prueba del calendario tras un problema mecánico que le hizo ceder posiciones justo cuando el trofeo parecía al alcance de la mano. Fue una decepción amarga, pero también la antesala de la revancha que llegaría al año siguiente, con una versión todavía más evolucionada del mismo coche japonés que le había dado la gloria por primera vez. Aquel primer título de 1990 además tuvo una repercusión que trascendió con creces el propio mundo del motor. En Finlandia, país donde el rally se vive casi como una religión nacional y donde nunca antes un piloto ajeno a la región nórdica había logrado imponerse en el 1000 Lagos, la victoria de Sainz fue recibida con una mezcla de sorpresa y respeto deportivo, hasta el punto de que la prensa especializada finlandesa dedicó portadas enteras a analizar cómo un madrileño sin ninguna tradición familiar ni cultural de conducción sobre grava húmeda había logrado dominar una prueba que llevaba 40 años perteneciendo en exclusiva a pilotos escandinavos. 1992. Toyota pone en pista la evolución de su arma de combate, el Celica Turbo 4x4, chasis S785, con carrocería más aerodinámica, suspensiones rediseñadas en aluminio, chasis reforzado, un frontal nuevo con la característica toma de aire sobre el capó y mejoras en el sistema de refrigeración y en el conjunto turbo e intercooler. Toyota fabrica además una edición limitada de calle bautizada Carlos Sainz, de la que salen 5,000 unidades, un homenaje comercial poco frecuente hacia un piloto que en ese momento aún no había confirmado su segundo título. La temporada resulta durísima. En el Rally Acrópolis, Sainz y su compañero de equipo, Jukka Kankkunen, abandonan sin puntuar tras sendos accidentes, mientras el francés Didier Auriol y su Lancia dominan tramo tras tramo. Pero Sainz responde con la regularidad que se convertiría en su sello distintivo durante toda la carrera. Mientras Auriol sufre abandonos que le cuestan puntos decisivos, el español encadena podios y sumas de puntos en casi todas las pruebas restantes. En el Rally de Cataluña, la cita de casa, Sainz llega segundo, a más de 2 minutos del francés, pero esos puntos resultan claves para la cuenta final. El resultado es el segundo título mundial de Carlos Sainz, el segundo consecutivo para un piloto español, logrado esta vez a través de la inteligencia estratégica más que de la velocidad punta. Sainz y Moya demuestran que el campeonato del mundo de rallies no siempre lo gana quien más carreras vence, sino quien menos errores comete a lo largo de una temporada larga y desgastante, disputada entre el asfalto helado de Montecarlo, la gravilla africana del safari keniano y los caminos forestales de Gran Bretaña. Poco después de coronarse campeón por segunda vez, Sainz abandona Toyota por un motivo tan prosaico como decisivo.
Su patrocinador personal, Repsol, resultaba incompatible con Castrol, el patrocinador oficial del equipo japonés. Ficha entonces por el Jolly Club, equipo satélite de Lancia, para disputar la temporada de 1993 con un Lancia Delta HF integral que apenas recibe desarrollo técnico durante todo el año. El resultado es el peor de toda su carrera deportiva en el Mundial, una octava plaza que sirve de recordatorio de que ni siquiera el mejor piloto puede hacer milagros sin un coche competitivo detrás. Aquel año con Lancia resultó especialmente frustrante porque el Delta Integral era, en manos del equipo oficial de la marca, una máquina prácticamente imbatible. Responsable de 6 títulos mundiales de constructores consecutivos entre 1987 y 1992, un récord que ningún otro fabricante ha logrado igualar hasta hoy. Pero la versión que pilotaba Sainz, gestionada por un equipo satélite con muchos menos recursos que la escudería oficial, carecía de las actualizaciones técnicas constantes que sí recibían los pilotos de fábrica, dejando al bicampeón mundial español compitiendo prácticamente en inferioridad de condiciones mecánicas frente a sus rivales directos. Este episodio, poco recordado hoy frente a la gloria de sus títulos con Toyota, resultó sin embargo decisivo para el resto de su carrera. Le enseñó a Sainz una lección que nunca olvidaría: la importancia de negociar bien las condiciones contractuales y técnicas antes de fichar por un equipo, no solo el prestigio de la marca o el importe del sueldo. Debido al mal año con Lancia, Sainz inicia negociaciones con David Richards, jefe del equipo ProDrive, para fichar por Subaru, aunque también realiza contactos paralelos con Ford, finalmente decantándose por la oferta británica y dejando fuera del equipo al finlandés Ari Vatanen. 1994. Tras el año perdido con Lancia, Sainz negocia con David Richards, jefe del equipo ProDrive, y ficha por Subaru, dejando fuera de la escuadra al finlandés Ari Vatanen. El coche es el Impreza, pintado con los característicos colores azul y amarillo del patrocinador tabacalero 555, un diseño que se convertiría en una de las imágenes más reconocibles de la historia del rally mundial. Su compañero de equipo es un escocés de 26 años, rápido como pocos y con una manera de conducir mucho más agresiva que la suya: Colin McRae. La rivalidad entre Sainz y McRae dentro del mismo equipo se convierte en uno de los grandes atractivos del mundial de esos años. Mientras el escocés apuesta por la velocidad pura, casi temeraria, Sainz confía en la regularidad y el cálculo, la misma filosofía que ya le había dado 2 títulos con Toyota. En 1994, Sainz llega a la última prueba del calendario, el RAC de Inglaterra, con opciones reales de ganar el campeonato, pero una salida de pista le priva del título, que finalmente se le escapa por un puñado de puntos. La temporada de 1995 se repite el mismo patrón amargo. Sainz vuelve a terminar subcampeón del mundo, su segundo subcampeonato consecutivo con el Impreza, mientras Colin McRae se corona campeón, convirtiéndose en el primer piloto británico en lograrlo. 2 años, 2 segundos puestos dolorosísimos para un piloto acostumbrado ya a levantar trofeos de campeón del mundo, pero que en Subaru se topó con una competencia interna feroz y con la extraordinaria regularidad que también mostraba la escudería japonesa aquellos años. Para la afición española, ver a Sainz vestido con los colores azules de Subaru, compitiendo codo con codo contra el ídolo escocés, supuso una lección de deportividad que trascendió las fronteras del rally. Pese a la rivalidad evidente dentro del box, ambos pilotos mantuvieron siempre un respeto mutuo que contrastaba con las tensiones que por entonces se vivían en otros deportes de motor, como la Fórmula 1 de Senna y Prost apenas unos años antes. El Impreza 555, con todo, entró en la memoria colectiva del aficionado español, como el coche de las ocasiones perdidas, aunque también como una de las etapas más competitivas de toda la trayectoria del matador. David Richards, el jefe del equipo ProDrive que gestionaba el programa deportivo de Subaru, describiría años después a Sainz como el piloto más profesional y meticuloso que había dirigido nunca, capaz de anotar en sus propios cuadernos detalles técnicos sobre la suspensión y la aerodinámica que ayudaban directamente a los ingenieros a mejorar el comportamiento del coche en terrenos especialmente exigentes. Esta capacidad analítica, poco habitual entre pilotos acostumbrados a fiarse únicamente de su instinto, explicaba en parte por qué Sainz seguía siendo competitivo incluso frente a rivales más jóvenes,
y, en apariencia, más veloces en un solo tramo cronometrado. El propio Colin McRae, fallecido trágicamente en un accidente de helicóptero en 2007, reconocería en distintas entrevistas a lo largo de los años que competir contra Sainz en Subaru le había obligado a mejorar su propia regularidad. Hasta entonces, su punto más débil frente a la velocidad pura que ya poseía de forma natural. Esta rivalidad sana entre dos estilos de conducción completamente opuestos, el cálculo español frente a la furia escocesa, quedó como uno de los grandes duelos internos jamás vividos dentro de un mismo equipo en toda la historia del Campeonato del Mundo de Rallys. 1996. Carlos Sainz regresa a Ford, la marca con la que había debutado en el Mundial casi una década antes. Esta vez al volante del Escort RS Cosworth, evolucionado técnicamente hasta convertirse en el Escort WRC a partir de 1997. El coche mantenía la filosofía de motor 4 cilindros turboalimentado que tan bien conocía Sainz desde sus años con el Sierra, pero con una tracción total mucho más refinada y un desarrollo aerodinámico muy superior, con un enorme alerón trasero que se convirtió en su seña de identidad visual. Ninguna victoria en el Mundial esos 2 años, pero sí un triunfo que Sainz siempre recordaría con especial cariño. La Carrera de Campeones de 1997, una competición que enfrentaba a los mejores pilotos de distintas disciplinas del motor en igualdad de condiciones mecánicas, y que Sainz se llevó demostrando una versatilidad que pocos pilotos de rally podían igualar. Aquel triunfo, aunque menos recordado que sus 2 títulos mundiales, confirmó ante el gran público que la calidad de Sainz al volante trascendía el tipo concreto de coche o de superficie sobre la que compitiera. La Carrera de Campeones, creada precisamente para dirimir de una vez por todas quién era el mejor piloto del mundo sin las variables de un coche superior o un equipo mejor financiado, reunía cada año a campeones de Fórmula 1, rallies, resistencia y otras disciplinas sobre un mismo circuito, con vehículos idénticos para todos los participantes. Ganar esa prueba suponía en la práctica una validación pública de que Sainz no era simplemente un piloto acostumbrado a coches de rally, sino un volante de primer nivel capaz de adaptarse a cualquier tipo de vehículo y de circuito en un tiempo mínimo. Una cualidad que muy pocos deportistas del motor de su generación podían demostrar con la misma solvencia. En paralelo a estos éxitos puntuales, el Escort WRC de 1997 introdujo importantes novedades técnicas respecto al modelo anterior, entre ellas un nuevo sistema de suspensión activa y ajustes aerodinámicos diseñados específicamente a partir de los datos que el propio Sainz aportaba tras cada sesión de pruebas. Los ingenieros de Ford llegaron a reconocer públicamente que las anotaciones detalladas del piloto español sobre el comportamiento del chasis en superficies mixtas, combinando asfalto agrietado y gravilla suelta, resultaron decisivas para calibrar mejor la geometría de la suspensión de cara a la temporada siguiente. Estos años de transición coincidieron con un momento curioso de la industria española del automóvil. Volkswagen, que había tomado el control de SEAT en 1986 tras la salida de Fiat, empezaba a modernizar a fondo la antigua marca española, mientras Ford mantenía su propia planta de Almusafes, en Valencia, como uno de los mayores centros de producción y exportación de toda Europa. Para muchos aficionados que seguían a Sainz por televisión, la marca del óvalo azul representaba ya no solo una escudería de rallies, sino una fábrica que empleaba a miles de trabajadores valencianos, un vínculo emocional añadido que hacía todavía más cercana la trayectoria deportiva del piloto madrileño. Si esta historia os está gustando, suscribíos al canal y activad la campanita. Nos quedan 4 coches por descubrir y el último de todos ellos os va a mostrar una faceta de Carlos Sainz que muy pocos aficionados al rally clásico conocen en profundidad. 1998. Carlos Sainz regresa a Toyota, el equipo con el que había ganado sus 2 títulos mundiales, esta vez al volante del Corolla WRC, patrocinados ahora por Castrol tras el fin de la etapa Repsol en la marca japonesa. La temporada empieza de forma inmejorable, victoria en Montecarlo, 2 segundos puestos en Suecia y Portugal, y de nuevo el triunfo en Nueva Zelanda, batiendo el récord histórico de victorias en el campeonato con 22 carreras ganadas a lo largo de su carrera.
todo apuntaba al tercer título mundial de su carrera. La última prueba del calendario, el RAC Rally de Gran Bretaña, llega con Sainz a solo 2 puntos del líder, el finlandés Tommi Mäkinen. Durante la carrera, el finlandés y otros rivales directos van sufriendo abandonos y parece que el campeonato se decanta definitivamente hacia el español, pero a apenas 500 metros de la línea de meta del último tramo cronometrado, se rompe una biela del motor del Corolla de Sainz. El coche se detiene. Su copiloto, Luis Moya, grita desesperado: «¡Intenta arrancarlo, Carlos!». Sainz vuelve a subirse al coche una y otra vez, intentando en vano que el motor responda, mientras los segundos y el título se le escapan para siempre. Es, para muchos aficionados y periodistas especializados, el final más cruel de la historia del automovilismo mundial. El título se lo lleva Mäkinen. La imagen de Sainz empujando su Corolla averiado a escasos metros de la gloria se convirtió en una de las fotografías más repetidas de la historia del rally español. Un símbolo de la delgada línea que separa el triunfo del desastre en este deporte. Curiosamente, aquel mismo año un joven piloto francés llamado Sébastien Loeb probaba por primera vez un coche mundialista, un Seat Córdoba WRC, en una pista cercana a Barcelona, sin que nadie imaginara entonces que unos años después se convertiría en el rival que heredaría el trono de campeón que Sainz tanto ansiaba recuperar. Preguntado años más tarde sobre aquel momento, Sainz reconoció que aquel RAC de 1998 seguía siendo el rally más puro de todos los que había disputado en su carrera, precisamente por la exigencia física y mecánica que imponía a los equipos participantes. Ni siquiera el propio Luis Moya, curtido en 1000 batallas junto a su compañero de asiento, pudo evitar el amargo trago de ver cómo un simple componente mecánico, una biela rota tras miles de kilómetros de tensión extrema sobre el motor, arrebataba de un plumazo meses enteros de trabajo, estrategia y sacrificio compartido entre piloto, copiloto e ingenieros. En 1999, ya sin opciones reales al título individual, Sainz suma 8 podios sin ninguna victoria y termina quinto en la clasificación de pilotos, aunque ayuda a Toyota a conquistar su tercer título de constructores en el Mundial. Poco después, Toyota anuncia su retirada del Campeonato del Mundo de Rallys para centrar sus esfuerzos en la Fórmula 1, dejando a Sainz de nuevo en busca de un nuevo proyecto para seguir compitiendo al máximo nivel. Esta retirada de Toyota, que llegaba apenas un año después de haber estado tan cerca del tercer título mundial, obligó a Sainz a replantearse por completo su futuro deportivo a los 37 años, una edad en la que muchos pilotos de su generación ya empezaban a considerar seriamente la retirada. Lejos de plantearse abandonar la competición, Sainz optó de nuevo por la vía más exigente: volver a Ford, la marca con la que había debutado en el Mundial más de una década atrás, en busca de nuevas oportunidades para seguir peleando por los primeros puestos del campeonato. Verano de 1998, Seat, la marca fundada en Barcelona en 1950 bajo el franquismo, la misma que había fabricado el mítico 600 que motorizó a toda una generación de familias trabajadoras españolas durante los años del desarrollismo, homologa su propio coche de rallies para competir en el Campeonato del Mundo. El Córdoba WRC, desarrollado con el apoyo técnico de Volkswagen tras la entrada del grupo alemán en el capital de la marca española en 1986. Seat quiere dar el salto definitivo al máximo nivel del rally mundial y para ello pone sus ojos en el piloto español más laureado de la historia, Carlos Sainz. Para entender la ambición de aquel proyecto conviene recordar la historia previa de Seat. Fundada como empresa pública bajo control del Instituto Nacional de Industria, con acuerdo tecnológico con Fiat desde su origen, la marca catalana había sido durante décadas la única opción real al alcance de la mayoría de las familias españolas, con largas listas de espera para adquirir un simple 600 en los años 60. La ruptura con Fiat a mediados de los 80 y la posterior entrada de Volkswagen marcaron un antes y un después. De fabricar coches sencillos y accesibles, Seat pasaba a soñar con competir de tú a tú contra los grandes fabricantes internacionales en el escaparate más exigente del automovilismo mundial, el Campeonato del Mundo de Rallys. Las negociaciones entre Seat y Sainz se prolongan durante meses. Para la marca catalana, ver su coche pilotado por un 2 veces campeón del mundo hubiera supuesto una inyección de prestigio deportivo sin precedentes. Algo parecido a lo que Toyota había logrado años antes al fichar al propio Sainz para lanzar su Celica al estrellato mundial.
Pero, mientras el Córdoba WRC seguía mostrando problemas de desarrollo, con la vista puesta en una futura evolución que llegaría a llamarse Evo 2 y Evo 3, Sainz decide finalmente firmar por Ford para la temporada de 1999, dejando a Seat sin el fichaje que tanto ansiaba. La marca española reacciona incorporando a su plantilla a Didier Auriol, es compañero de Sainz en Toyota durante 1999, un piloto de indudable calidad, pero sin el mismo tirón mediático ni comercial que hubiera tenido el madrileño. El fichaje del francés, además, resultó caro para las cuentas de un equipo que empezaba a sufrir cada vez más presión desde la dirección financiera del grupo. Con todo, el Córdoba WRC dejó momentos destacados en manos de otros pilotos, como el tercer puesto de Tony Gardmeister en el Rally de Nueva Zelanda de 1999, o un nuevo podio en el RAC de aquel mismo año con la recién estrenada versión Evo 2. La temporada 2000, ya sin resultados que justificaran la inversión, cerró definitivamente la historia del Córdoba WRC en el Mundial. Para los aficionados españoles que siguieron aquella negociación fallida, el Córdoba WRC se quedó como el gran símbolo de una oportunidad perdida. El coche español que estuvo a punto de llevar a Carlos Sainz de vuelta a lo más alto, pero que por cuestiones de calendario y de desarrollo técnico nunca llegó a materializarse. Una historia de amor no correspondido entre un piloto y una marca, ambos con el mismo sueño, pero incapaces de coincidir en el momento adecuado. 2000. Con Toyota fuera del Mundial, Sainz regresa por tercera vez a Ford, el equipo con el que había debutado en el Campeonato del Mundo 13 años antes. Esta vez al volante del Focus WRC. Debuta con un segundo puesto en el Rally de Montecarlo y a lo largo de la temporada suma otro segundo puesto en Grecia, por detrás de su antiguo rival Colin McRae, y un tercer puesto en Nueva Zelanda. En el Rally de Chipre, prueba que debutaba ese año en el calendario mundial, Sainz logra la victoria, su primer triunfo en 28 carreras, una sequía que refleja bien lo exigente que se había vuelto el nivel competitivo del mundial a estas alturas de su carrera. Los años 2001 y 2002 completan esta segunda etapa con Ford, con Sainz siempre en la pelea por el podio, pero ya sin opciones reales al título frente a una nueva generación de pilotos más jóvenes, como el propio Colin McRae, el británico Richard Burns o el estonio Marco Martin. En 2002, Sainz termina tercero en la clasificación final del Mundial, un resultado sobresaliente para un piloto que ya rondaba los 40 años, una edad en la que la mayoría de sus rivales de juventud llevaban tiempo retirados. Esta capacidad de mantenerse competitivo entrada ya a la cuarentena, en una disciplina tan exigente física y mentalmente como el rally, empezaba a llamar la atención de periodistas y expertos del motor, que veían en Sainz una anomalía dentro del deporte. Mientras otros pilotos de su generación se retiraban al filo de los 35 años, agotados por el desgaste físico de años de competición al máximo nivel, el madrileño parecía encontrar en la experiencia y en la meticulosidad una ventaja competitiva, capaz de compensar la pérdida gradual de reflejos que inevitablemente trae consigo el paso de los años. En 2003, ya con 40 años cumplidos, Sainz da el salto a Citroën, fichado para pilotar el XR WRC junto a Colin McRae y a un joven francés llamado Sébastien Loeb, el mismo que años atrás había probado el Seat Córdoba WRC sin que nadie imaginara entonces su futuro. El acuerdo cuenta con el respaldo de Telefónica como nuevo patrocinador principal del equipo francés. Aquel mismo año, en el Rally de Argentina, Sainz logra una victoria que empataría su casilla de triunfos con la de McRae, en lo alto de la tabla histórica de vencedores del Mundial hasta ese momento. Durante 2003 y 2004, ya con Marc Martí como nuevo copiloto tras la retirada competitiva de Luis Moya, Sainz firma un tercer y un cuarto puesto en la clasificación general. Resultados notables para un piloto que se acercaba ya a la cuarentena y 3 años de edad. En 2004, durante el Rally de Cataluña, la prueba de su tierra, pilotos, copilotos y jefes de equipo lo eligen en una encuesta como el mejor piloto de rallies de todos los tiempos. Un reconocimiento que llega justo cuando Sainz anuncia su retirada del Campeonato del Mundo, cerrando así 17 temporadas consecutivas compitiendo al máximo nivel mundial. El cambio de copiloto tras 15 años de sociedad con Luis Moya, iniciada precisamente con aquel Ford Sierra de 1987,
No resultó una decisión sencilla ni para Sainz ni para el propio Moya, que había compartido asiento con él en la práctica totalidad de los grandes hitos de su carrera deportiva. El gallego, sin embargo, no logró llegar a un acuerdo económico satisfactorio para continuar leyendo las notas de ruta al madrileño, cerrando así una de las parejas piloto-copiloto más exitosas y carismáticas de toda la historia del campeonato del mundo de rallies, responsable de 2 títulos mundiales y de 24 victorias compartidas. Y aquí llega la sorpresa que os prometíamos al principio de este vídeo. Todo el mundo esperaba que, tras retirarse del Mundial de Rallys en 2004, Carlos Sainz colgara definitivamente el casco. En cambio, en 2006, con 44 años, decide reinventarse por completo en una disciplina radicalmente distinta, el Rally Raid, con etapas de varios miles de kilómetros a través de desiertos, dunas y pistas de África y Sudamérica. Un mundo que exige una resistencia física y mental muy diferente a la de un rally de asfalto o tierra de un solo día. El salto no fue sencillo. El Rally Raid exige navegación con notas de ruta mucho menos precisas que las de un rally clásico. Largas jornadas de conducción bajo un calor extremo y una gestión mecánica y física a lo largo de 2 o 3 semanas de competición continuada, muy alejada de los rallies de 3 o 4 días a los que Sainz llevaba acostumbrado toda su carrera anterior. Muchos analistas dudaban entonces de que un piloto acostumbrado a la precisión milimétrica del asfalto y la gravilla europea pudiera adaptarse a la incertidumbre y la improvisación constante que exige el desierto. Al volante de un Volkswagen Race Touareg, Sainz gana en 2007 el Campeonato del Mundo de Rally Cross Country de la FIA y en 2010, ya con 47 años, se proclama vencedor del Rally Dakar por primera vez, imponiéndose además en el llamado Rally de la Ruta de la Seda ese mismo año. 8 años después, en 2018, repite triunfo en el Dakar, esta vez al volante de un Peugeot 3008 Dakar con 55 años cumplidos. En 2020 llega su tercera victoria, con un Mini, y finalmente, en 2024, a sus 61 años, Sainz gana el Dakar por 4ª vez. Al volante de un Audi RS Quattron, un prototipo con propulsión híbrida que combina un motor eléctrico con un generador de gasolina para optimizar la autonomía en el desierto. Aquella 4ª victoria en el Dakar convirtió a Carlos Sainz en el ganador más veterano en la historia de la prueba, en el primer piloto en ganarla con un coche electrificado e híbrido y en el único competidor capaz de haber levantado ese trofeo con 4 marcas distintas: Volkswagen, Peugeot, Mini y Audi. Ningún otro piloto de la historia del automovilismo mundial, ni siquiera entre los más laureados de la Fórmula 1 o del propio Mundial de Rallys, ha logrado mantenerse en la cima absoluta de su disciplina durante un arco de tiempo tan extenso. Desde aquel Renault 5TS de 1980 hasta un Audi eléctrico e híbrido de 2000. 44 años después, en 2020, la Fundación Príncipe de Asturias le concedió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, reconociéndole como el mejor piloto de rallies de todos los tiempos, una distinción que en años anteriores solo habían recibido entre los deportistas españoles gente como Fernando Alonso. 10 coches, 4 décadas, 2 mundiales de rallies y 4 victorias en el Dakar. La carrera de Carlos Sainz demuestra que la verdadera grandeza deportiva no se mide solo en títulos, sino en la capacidad de reinventarse cuando todos ya te daban por retirado. Escribid en los comentarios cuál de estos 10 coches os ha sorprendido más y sobre qué otro piloto español queréis el próximo vídeo. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos la próxima historia sobre las máquinas y las personas que han hecho historias sobre ruedas. 10 coches, 4 décadas y una carrera que empezó en un Renault 5 y terminó, de momento, en un Audi eléctrico ganando el Dakar con 61 años. Carlos Sainz sigue escribiendo historia. Suscribíos al canal para más historias como esta. Hasta el próximo vídeo.